Saludos desde Costa Rica. ¿Cuál historia de Sherlock Holmes me recomiendas para empezar? Empieza por el principio. A ver, tenemos 52 cuentos y 4 novelas, divididos en 2 épocas. La primera, 2 novelas y 26 cuentos, y la otra, 2 novelas y 26 cuentos. La primera novela es Estudio en Escarlata. Y luego síguelo cronológicamente. Sigue cronológicamente. Conforme se fueron publicando en The Strand los cuentos, es como se han hecho las colecciones además. Pero siempre empieza por Estudio en Escarlata, porque comienza precisamente cuando el señor Watson, que nunca sabemos si se llama John o Joseph, parece que es John Watson, ha vuelto de la guerra de Crimea y está buscando un compañero de habitación porque no tiene fondos como veterano de la guerra, como para alquilarse un piso o departamento o apartamento para él solo. Entonces un amigo suyo le dice que conoce un tipo medio raro, pero que también está buscando habitaciones. Y lo lleva a conocer a Sherlock Holmes, y es la primera vez que ves a Sherlock Holmes, y ya no más spoilers. Entonces, ahí empieza la historia. Y luego sigue hasta el enfrentamiento en las cataratas de Reichenbach, con lo que termina la primera época, y luego regresa. Y hasta novela, para mí la mejor novela, que es el sabueso de los Baskerville. Pero síguelo cronológicamente, es la mejor manera de abordar lo que los aficionados a Sherlock Holmes llamamos el canon holmesiano.